como todos sabrán, vivimos en una era digital donde todos usamos smartphone o web application y cada vez el uso de ellas se intensifica más. Pero necesitamos entender que el hecho de que no todas las personas son capaces de usar estos teléfonos o aplicaciones web de la misma manera. Existen personas con discapacidad. eh, y una aplicación debería ser construida teniendo en cuenta todos los tipos de usuarios finales, ya que considerando estadísticas del Banco Mundial, cerca del 15% de la población mundial padece alguna clase de discapacidad. Eh, Nosotros como organizaciones, nuestro principal deber es considerar el testing de accesibilidad como una prioridad antes de lanzar cualquier aplicación para nuestros usuarios finales. Es por eso que en esta DARCONF vamos a tocar temas como los que ven acá en pantalla, que es la accesibilidad, tipos conocidos de discapacidades, estándares para aplicar testing de discapacidad, de accesibilidad, perdón, cómo realizar testing, el contexto legal y herramientas que son las más comunes en el mercado. Iniciando con qué es accesibilidad, bueno, llamamos accesibilidad a un conjunto de medidas que deben tomarse durante la definición y desarrollo del software para que el producto final pueda ser comprendido, utilizado y alimentado por todos los usuarios más allá de sus limitaciones, ya sean técnicas, físicas o intelectuales, al mismo nivel de comprensión, navegabilidad y seguridad que cualquier otro usuario sin dichas dificultades. Ahora doy pie a Anto para que empiece a hablar un poco sobre los tipos de discapacidades. Bueno, antes de conocer cómo podemos implementar todo lo que es el testing de accesibilidad, debemos tener en cuenta los distintos tipos de discapacidades. Actualmente, a rasgos generales, contamos con 4 discapacidades que son discapacidades más bien permanentes y discapacidades temporales también. Entre las discapacidades permanentes tenemos las discapacidades físicas, como por ejemplo no poder hablar correctamente, problemas al hablar, no poder caminar, son físicas, están relacionadas a que no podemos usar correctamente alguna parte de nuestro cuerpo. Luego tenemos las discapacidades cognitivas, que están más relacionadas a la concentración, quizás la velocidad de procesamiento de información, cómo una persona se comunica con otras. Luego tenemos las discapacidades auditivas, que son la discapacidad que tienen aquellas personas que no pueden escuchar. Y lo mismo con las discapacidades visuales, que es la discapacidad que tienen algunas personas que no pueden ver correctamente. Luego, existen lo que se llaman las discapacidades temporales. Las discapacidades temporales son discapacidades que son por un lapso de tiempo. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser algún accidente, puede ser, por ejemplo, una quebradura, un esguince. Este tipo de hechos nos van a incapacitar, pero va a ser por un periodo de tiempo, no es algo temporal. Y una vez Permanente. conocido, ¿cómo? Permanente. Permanente, permanente, bueno, se me mezclan. Claro, es temporal, en algún momento vamos a volver a caminar o a hacer las tareas que hacíamos antes. Bueno, una vez conocido lo que es la accesibilidad y los tipos de discapacidades que existen, podemos empezar a hablar de lo que es el testing de accesibilidad. Cuando hablamos de testing de accesibilidad tenemos que tener en cuenta algunos estándares de la industria. Organizaciones como la Web Accessibility Initiative de la World Wide Web Consortium crearon un conjunto de guías que se denominan como The Web Content Accessibility Guidelines, las cuales todas las organizaciones deberían cumplir estrictamente para que sus páginas web o aplicaciones sean accesibles para las personas con discapacidades. Estas se dividen en 3 niveles, que es una de las que ven es la A, la que es la más baja, pero al mismo tiempo hace que esta sea sea la obligatoria. La doble A, que deberían ser, que son aquellas sugeridas, que estaría bueno que tengan, pero no son obligatorias, y la triple A, que son la categoría más alta de cumplimiento de guía, que ya sería como un nivel óptimo y estricto de reglas o normas de cumplimiento de accesibilidad para una página o una aplicación. Estos niveles en sí varían de organización en organización
y también varían, depende de las situaciones. Si bien los niveles de conformidad más altos, por ejemplo, el doble A implica que cumplas el A, eh, no implica que sea una excusa para no implementar, no implementar lo que sean normas y las guías de accesibilidad. Una vez hablado esto, bueno, vamos a hablar sobre cómo realizar estos testing, o qué cosas tener en cuenta a la hora de realizar testing para cada discapacidad. Bueno, cuando nosotros queremos hacer testing de accesibilidad en nuestra web o por ejemplo, una aplicación de escritorio que estamos desarrollando, debemos tener en cuenta cuáles de las discapacidades que vimos queremos incluir dentro de nuestro producto. Porque de acuerdo al distinto tipo de capacidad va a ser las distintas acciones o distintas herramientas que nosotros debamos incorporar. Por ejemplo, si nosotros queremos incorporar discapacidades físicas, y estamos desarrollando una aplicación de escritorio, vamos a tener en cuenta que no todas las personas van a poder utilizar un mouse convencional o un teclado convencional y posiblemente debamos incorporar algún mouse adaptado o teclado adaptado para las personas que tienen discapacidades físicas. O por ejemplo, si habilitar lo que es el dictado por voz también, si la persona no puede mover correctamente sus músculos, no puede escribir, debemos incorporar este tipo de herramientas para facilitarle el uso. En el caso de discapacidades cognitivas, al momento de diseñar nuestra página web o nuestra aplicación de escritorio o mobile, debemos tener en cuenta que la aplicación debe ser simple, fácil de entender. Debemos tratar de evitar de mezclar conceptos, muchas cosas en el mismo lugar, mucho tiempo para que la persona justamente no se distraiga y se pueda enfocar en lo que está haciendo. Debemos tener en cuenta también lo que es el tiempo de procesamiento de información de personas con discapacidades cognitivas. Si yo en mi página web tengo un formulario, ese formulario no va a ser llenado al mismo tiempo una persona que no tenga discapacidades que una persona con discapacidades cognitivas. En el caso de discapacidad visual, bueno, varias de estas herramientas ya las conocemos actualmente. Debemos incorporar quizás un Zoom o un Reader, herramientas que le ayuden a la persona a interactuar con nuestra web, como por ejemplo tener en cuenta las herramientas que analizan el contraste, tener el contraste adecuado para que la persona no se sienta no sienta fatiga al navegar por nuestra página y puede navegar correctamente. También tenemos tenemos en cuenta la discapacidad auditiva, que para estos casos lo ideal sería que en el caso de aplicaciones móviles envíen con cada notificación o alerta una vibración, un destello, eh, interacciones visuales, por ejemplo, cuando nos llega una llamada que se ilumine la pantalla, tal forma que esta persona, al no escuchar, bueno, se pueda dar cuenta mediante la información visual que tiene una notificación o algo. Otra cosa estaría bueno es tener en cuenta manuales en los idiomas para este tipo de personas, eh, los subtítulos, que el audio pueda transformarse en texto. Muchas páginas o cursos ya tienen esto incorporado, como son los transcripts, que son el texto o las palabras que ya las personas están diciendo o dictando. Y bueno, como dijo Anto, hablando de discapacidad temporal, son aquellas que son provocadas por un accidente o algo espontáneo que puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, un extranjero usando un cajero en el exterior, donde el lenguaje puede ser una barrera. En estos casos necesitamos ver que exista la posibilidad o la opción de cambiar el idioma a inglés, que como la mayoría sabemos es un lenguaje universal. Otro ejemplo quizás puede ser que haya tenido un accidente, haya perdido la capacidad de ver de un solo ojo o me haya roto un brazo. Todas las aplicaciones deben estar, o lo ideal sería que estén desarrolladas para que no genere mucho estrés al usar una sola parte o la mitad de nuestras capacidades, la mitad o un solo brazo, un solo ojo, y que no genere demasiada fatiga. Finalizando esto,
vamos a entrar un poco en lo que es contexto legal. Ok, bueno, cuando hablamos de accesibilidad, por detrás existe un contexto legal que intenta regular todo lo que son las distintas actividades para evitar que se produzcan discriminaciones contra personas de distintas discapacidades. Para mencionar algunas de estas leyes o reglamentos, por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que es la ADA, que es la Ley para Americanos con Discapacidades. El ADA en realidad lo que establece es la prohibición de la discriminación a una persona por tener discapacidad y abarca distintos entornos. Tiene como distintas secciones, por ejemplo, la primera sección o título que se le llama es todo lo relacionado a empleo, el segundo relacionado a agencias estatales o gubernamentales, el tercero relacionado a todo lo que es web, el cuarto relacionado a todo lo que es video y bueno, y después el quinto en otros, como entre otros. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el título 3. Acá, por ejemplo, para mostrarles este gráfico, lo extraje de un bufete de abogados que se especializa en demandas de accesibilidad. Y bueno, y es un gráfico del aumento de las demandas a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2017 con respecto a 2018. En 2018 hubo un aumento del 177%. 2019 se mantuvo, pero en el 2020 también tuvimos un aumento. Esto fue debido a que todo el tema de la situación de la pandemia y el COVID obligó a muchas empresas a cambiar su modelo de negocio hacia una web. Y bueno, y obviamente aumentaron la cantidad de webs y aumentaron también las demandas contra accesibilidad. Otro ejemplo de normas de Estados Unidos es la sección 508 de la Ley de Rehabilitación, que es una sección destinada a todos los que son agencias gubernamentales o estatales que tienen la obligación de incorporar de todos los dispositivos electrónicos que incorporen o páginas web deben ser completamente accesibles para todas las personas con discapacidad, ya sea para empleados o para público general. Y después para mencionar otras, por ejemplo, la CBAA es la ley que protege a las personas con discapacidades en lo que son medios de comunicación y video. Es similar a la ADA, pero más específica. Y bueno, y después pasando ya a la Unión Europea, tenemos la ley EN 301-549, que es una ley muy similar a la ADA, que involucra la protección contra personas de distintas discapacidades en todos los aspectos, incluido también en lo que es las webs. Y en Argentina tenemos la Ley Nacional 26.653, que tiene un decreto específicamente destinado a lo que es la accesibilidad web. Si bien esta ley es relativamente nueva porque entró en vigencia a partir del 2019, creo que es un gran paso que en Argentina empecemos a hablar de accesibilidad. Si bien nos falta mucho camino por recorrer, por ejemplo, si comparamos con el ADA surgió en 1990, hay una diferencia de años desde que la ley 26.653 entra en vigencia, pero creo que vamos por buen camino y bueno, creo que el objetivo también nosotros como profesionales del software es incluir la accesibilidad, por más que no tengamos un ente que nos esté regulando o que nos estén controlando o una auditoría o lo que sea, es nosotros al momento de diseñar, bueno, en el caso nuestro con Lea, al momento de testear, tener en cuenta todas estas herramientas y incorporarlas, empezar a incorporarlas desde nosotros para que cada vez tengamos webs y productos más inclusivos. Sobre todo si trabajamos para clientes de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí. Que para ellos es obligatorio, o no solo Argentina, Sí, del extranjero en sí. exactamente. En Estados Unidos la metodología con la que se manejan, por ejemplo, existen este bufete de abogados que se dedican justamente a gestionar este tipo de demandas de accesibilidad. Estas demandas son presentadas frente al Departamento de Justicia y el primer paso que se hace es un acuerdo entre la empresa y el Estado, donde se obliga a la empresa a corregir todas las faltas que tenga de accesibilidad en su página web. Generalmente, en la mayoría de los casos, con este acuerdo que tiene un lapso, es como que se solucionan los inconvenientes, pero si no se llega a solucionar, posteriormente ya viene una multa que digamos, en el segundo aviso, si no se cumple este acuerdo, este contrato, puede llegar hasta $75.000 y ya si
no se cumple y después del segundo aviso siguen existiendo todas estas faltas de, a lo que es la accesibilidad web, ya puede llegar hasta $150.000. Acá en Argentina actualmente no tenemos sanciones. Como dije, es una ley muy nueva, pero bueno, estamos siguiendo el camino y lo bueno, como dije, o sea, más allá de que haya un marco legal, es que nosotros desde nuestro día a día empecemos a incorporar todas estas herramientas. Así es, Santo. De hecho, hay un caso famoso que, por ejemplo, de la marca Domino's, Pizza Domino's en Estados Unidos, que Sí. sí que tuvo una demanda por no ser accesible, y creo que Burger King también he leído. Pero sí, en Argentina no hemos encontrado nada polémico ni controversial. Bien, siguiendo con lo que con lo que son las herramientas, para lo que es amplificación de imagen, afortunadamente Windows y Mac poseen herramientas de zoom, que se llaman de esa misma forma, son zooms. Desconozco si Linux tiene ese tipo de herramienta, pero bueno, la mayoría no sé, usa Mac o Windows. Después, pasando a lo que es analizador de contraste de color, sí tenemos para ambos sistemas operativos, Windows y Mac, una misma herramienta que lo voy a pasar a mostrar una demo en vivo, que voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo, es verdad. Paso. Lo que voy a analizar es la página de la Policía de Córdoba. Voy a abrir la herramienta Color Contrast Analysis. Lo que hace esta herramienta es tomar el color de un elemento del primer plano, que en este caso el texto, que es lo primero con lo que choca a un usuario o con lo que interactúa, y el color de fondo de este texto. Inmediatamente me hace un ejemplo del color y el fondo con el que tomé, y también un ejemplo gráfico de un icono. Me tira o me muestra un puntaje que es ratio de contraste, que es un valor que se obtiene mediante un cálculo que desconozco cómo se hace, solo sé que los UX y los UI, estos chicos saben cómo obtener esto y a qué hace referencia, pero bueno, según nuestra guía de la Web Content Accessibility Guidelines, nos dice que para cumplir el mínimo de nivel AA, para todo lo que sea texto sencillo, debe tener un puntaje de 4.1, 4.5 a 1. Y todo para lo que sea texto largo, texto grande, de 3 a 1. Como pueden ver, esto no alcanza a cumplir eso. Lo mismo, ya de paso nos dice que para conseguir una mejora de nivel 3, ya se exige ya un puntaje más alto, que es el de 7 a 1, de 4.5 a 1, para textos grandes. También nos indica que para todo lo que sea componentes gráficos y elementos de UI, debe conseguir al menos un puntaje de 3 a 1. Esta es una de las herramientas en contrastes interesantes que encontramos en el mercado. Y la otra es el Speech Recognition, que se puede acceder desde acá, desde Mac que encontré, desde preferencias de sistemas, accesibilidad, busco la opción que se llama Voice Control y la habilito. Luego puedo pasar a hacer las configuraciones como ya sea idioma y micrófono, por donde va a tomar la entrada. Y puedo ver que acá abajo se habilita un icono de micrófono que me dice sleep, que me dice es el siguiente estado al que va a pasar la herramienta si yo le digo, si yo le hablo, por ejemplo, go to sleep, que no funciona, go to sleep, ahí está, pero cambió a wake up, ahí se prendió. Wake up es prenderse, go to sleep es apagarse. Y para hacer comandos sencillos, por ejemplo, basta con decir clic el nombre de la aplicación, por ejemplo.
Click Notes. Tarda un rato, te da su tiempo y lo abre. Luego, si quiero hacer clic en algún elemento en específico, debo nombrar el comando show numbers. Ven todos los números que me aparecen por pantalla, son elementos que puedo acceder o hacer clic mediante el habla del mismo. 16, ahí me lo cierra. El 16 hacía referencia al botón de cerrar. Y bueno, también se puede hacer con clic Safari, y buscar más comandos para que se nos facilite, ¿no es cierto?, la interacción humano-computadora. Yo ahora les voy a mostrar una herramienta que es la Axe, no sé si es Axe o Axe Browser, les voy a compartir yo ahora. Ok, bueno, les comento un poco más de esta herramienta. Esta herramienta es similar a la que mostró Lean recién relacionada con contraste, pero es más completa y la diferencia que tiene por ahí con el analizador de contraste que vimos anteriormente es que nos permite analizar una página completa o una sección y además tiene otras particularidades que les voy a mostrar. Yo voy a trabajar sobre esta página que seguramente todos le conocemos, que es la de Claro Tomar. Este plugin se instala desde el Marketplace, desde Chrome, y una vez que lo tenemos instalado, vamos a Inspect y no lo tengo. Ah, acá está. Y acá está el último, el Axe o Axe DevTools. Nos va a pedir que nos logueemos, que creemos una cuenta. Y acá, como les decía, podemos escanear toda la página o podemos elegir una parte que nosotros querramos. Pero además tiene otras herramientas, como por ejemplo lo que es el keyboard. El keyboard lo que hace es similar a lo que mostró Lean recién. Lo que va haciendo es analizando cada uno de los tabs de los elementos de la página para ver que se encuentren en el orden correcto. Uy, no sé qué apreté, perdón. En el orden correcto, lo mismo si tenemos algún modal, va a analizar que no se superponga con otro elemento. Y también hace análisis a nivel de estructura, lista, imágenes, etcétera. Yo ahora les voy a mostrar cómo funciona. Voy a analizar este banner de portabilidad que está acá. Entonces voy a poner escanear una parte. Y acá voy a seleccionarla. Ok, está seleccionada. Me trae el elemento y le pongo scan. Ok, ese banner, este es el resultado que retorna el Axe. Y, por ejemplo, este banner me dice que tengo 3 issues. Lo que hace esta herramienta es compararla contra los guidelines que mencionó Lean antes. Y bueno, y compara y analiza. Por ejemplo, acá este banner tiene 3 issues. Y si vemos acá, este es el tipo de error de issue que tenemos. Que en este caso los 3 elementos que yo tengo tienen este problema de que no tienen suficiente contraste. Entonces, acá abajo tengo como la lista para ir cambiando entre todos los issues que tengo. El primer issue, por ejemplo, me lo clasificó como impacto serio, o sea, como crítico. Y si yo selecciono en Highlight, me lo selecciona. Entonces, ese componente de ahí, que se llama Input Label. Y, por ejemplo, bueno, la descripción del error es que no tiene suficiente contraste y si bajamos un poco más, nos dice qué tenemos que hacer para resolverlo. Entonces, para resolverlo, bueno, nos dice, no tiene suficiente contraste porque tiene contraste de 1,96 y el contraste esperado es de 4,5, por ejemplo. Cambiamos de elemento si queremos analizar otro y se movió acá lo que es el mensaje el mensaje indicando que el campo es obligatorio. Y bueno, la description nos dice lo mismo, que no tiene suficiente contraste comparado con lo que es las guidelines AA, que mencionaba Lean antes. Y también nos dice, bueno, qué tenemos que hacer para resolverlo, que es básicamente cambiarle el nivel de contraste. Y bueno, y el tercero es lo mismo porque es el mismo tipo de issue. Ahora lo que yo les voy a mostrar para que vean cómo es el del teclado. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar el análisis del keyboard que les menciona. Si ven acá, va marcando y va recorriendo toda la página y los va numerando.
Esto es como lo que les mostró Lean recién, simplemente dentro de esta herramienta que por ahí es más completa y tiene como muchas más. Bueno, yo acá lo que voy a hacer lo voy a frenar, pero porque ya es más de lo mismo, te da la opción de frenarlo o simplemente esperan a que termine. Ahí nos va a elaborar el resultado. Next. Yes. Esto no sé qué me está diciendo, pero vamos a seleccionar algo. Bueno, detectaron algunos elementos que saltearon, por ejemplo, el tab order que estuvo analizando. Y bueno, y acá no nos dice si queremos como saltearlos o no. Bueno, yo le voy a poner next nomás para finalizar simplemente el récord. Y acá no me acuerdo si lo grababa. Ahí está. Y acá me da el informe total de todos los issues. Lo que yo quería analizar ahora es el formulario, que es uno de los que vi que tenía más issues, como para ver un issue distinto que no sea el del contraste. Bueno, y le explico un poco más sobre qué requisitos deben cumplir una página para llegar a un nivel A de este conjunto de guías, es que mínimamente tiene que ser navegable por teclado, es decir, por la tecla de tabulación o las flechas. Y además, bueno, que cada web element tenga un ID único. Ya después lo de contraste vendría a ser estaría bueno que tenga. Vamos a escanear ese banner, por ejemplo, y ese banner nos dice que tiene 0 issues, por ejemplo, este. Esto que quiere decir que el color del texto, el tamaño de la letra y el contraste está todo como debe estar, por ejemplo. Nos dice congratulations. Bueno, y así se puede ir jugando. Como les dije, esta herramienta está buena porque, bueno, te guarda todos los reportes que vos vas haciendo y puedes escanear toda la página si querés o una parte. Cuando empezamos a analizar todo lo que es accesibilidad, como que nos planteamos de ¿y por qué no lo aplicamos? Y la realidad es que, como les explicaba antes, para mí todo lo que es tema de accesibilidad tiene que ser algo que surja de nosotros. Por ahí el cliente o la empresa para la que trabajamos no sabe que existe todas estas herramientas de accesibilidad que tenemos que incorporar. Entonces son herramientas que podemos usar nosotros como para mejorar nuestro diseño, nuestro producto y que sea más accesible y que la mayoría de las personas lo pueden usar.